hemograma completo, ir practicando ya, ¿verdad? A ver, Thaisa, vas a leer en voz alta el caso clínico, ¿sí? Paciente de sexo masculino de 52 anos llega ao serviço de urgência por apresentar hematemeses de 3 dias de evolução, que se foi agravando gradualmente, concomitante presente asteria, adinâmia e maré. Padece de diabetes mellitus há mais de 8 anos e de hipertensão desde os 48 anos. É um bebedeiro habitual de água ardiente. A exploração física se evidencia leve hepatomegalia, malas condições gerais, palidez multicutânea generalizada, está consciente e alerta, sem edema. Se procede à estabilização hemodinâmica da paciente. Se suspeita de hepatopatias. É um quadro hemático e la bioquímica clínica posterior ao universo del paciente muestra. Bueno, entonces primero miramos el hemograma. Miramos ahí el hemograma, miramos sus resultados. ¿Y qué es lo primero que vemos con su hemograma? La hemoglobina muy baja, ¿verdad? Tenemos un paciente con una anemia severa. Al mirar el hemograma del paciente y darnos cuenta que él tiene una anemia severa, lo primero que hago es clasificar la anemia. Y para clasificar la anemia yo voy a mirar el BCM. La anemia es normo, micro o macro. Normo. Anemia normocítica, anemia de la inflamación, anemia de los pacientes con enfermedades crónicas. Él tiene una enfermedad crónica. Sí, diabetes, hipertensión. Además es un paciente bebedor, un paciente que toma. Ya tiene hepatoesplenomegalia. Entonces acá tenemos una anemia normocítica característica de las enfermedades crónicas. Esa hemoglobina de 6,6 no llegó ahí sin una pérdida de sangre importante. El paciente está perdiendo sangre hace 3 días. No nos dice cuánto. No sabemos si es mucho, si comenzó poco y ahora es mucho, ¿verdad? Tiene un sangrado intestinal o pulmonar. Él está vomitando sangre. Eso significa hematemesis. Hace 3 días. Y dice que se fue agravando gradualmente hasta llegar en las condiciones que él está y que llegó a la urgencia. Una de las condiciones para que el paciente tenga esos niveles de hemoglobina, de una hemoglobina de 15, de 14, que era una hemoglobina normal para él, bajar a 6, es pérdida de sangre. Si recibo un paciente así y no hay pérdida de sangre evidente, yo tengo que buscar a través de una endoscopía, de un examen complementario. Él está perdiendo sangre a nivel intestinal, algo, un cáncer. En el hemograma también me viene el índice de reticulocitos. El índice de reticulocitosis, ¿qué me dice a mí si esa médula responde o no responde? La médula ósea roja, ¿verdad? ¿Responde o no responde? La médula ósea roja tiene que responder cuando una persona pierde sangre.
Eso es lo normal, fisiológicamente normal. Perdí sangre y la médula ósea tiene que responder. ¿Cómo yo sé que ella responde? Cuando el índice de reticulocito es mayor o igual a 2.5. ¿Cuánto tiene el paciente? 1, o sea, no está respondiendo. Para que la médula ósea responda, ella necesita de muchos factores. Ella necesita del hierro, ella necesita de hormonas de la tiroides, ella necesita eritropoyetina, ella necesita todas las vitaminas del complejo B. Ella necesita un paquete completo para poder responder y hacer eritropoyesis. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un índice de reticulocitos, que es en porcentaje, esto está, no es conteo de reticulocitos, no es un número de cuántas células, de cuántos reticulocitos están en la circulación, es un porcentaje. Esto está calculado y adaptado al hematocrito del paciente. Cuando es mayor o igual a 2,5%, yo tengo una médula ósea que responde y esa anemia es una anemia regenerativa. O hiperproliferativa. Hubo una pérdida de sangre y ella está respondiendo y va a reponer, eso sí hay todo. Cuando este valor entonces es menor a 2, entonces tengo acá 1%, 0,1%, la vez pasada me llegó un paciente con 0,3%, o sea, nada. Eso es arregenerativa. También llamada de hipoproliferativa. Esa médula ósea no está respondiendo y la mayoría de las veces es porque ella no tiene los ingredientes para poder hacer eritropoyesis. Ella necesita de hierro, B12, B9, B6, B3, eritropoyetina. Entonces, al mirar los otros datos acá laboratorial del paciente, ya veo luego que él es un paciente demasiado inflamado y descompensado. Él es diabético hace 8 años y tiene una glicemia de 270, muy lejos de la meta. La meta de todo paciente diabético es mantener su glicemia basal por debajo de 150. A partir de 150, esa glucosa se va a filtrar y va a dañar las nefronas. Riñones dañados, eritropoyetina baja. Acá no me está diciendo que él tiene problema renal, pero yo con esa glicemia, yo ya sé que él tiene problema renal. Porque la glicemia del paciente tiene que ser menor a 150 y 270. Eso está filtrando y está dañando. 270 está cambiando la osmolaridad de la sangre. Y un riñón para trabajar bien necesita 2 cosas. Una osmolaridad con una presión constante y un componente tisular constante, que esto no esté variando así. Una presión constante y una osmolaridad constante. Cuando yo salgo de eso, daño los riñones. Las millones de hemácia que están aquí adentro y que tienen millones de hemoglobina aquí adentro, con una glicemia de 270, más del 10% está glicada. Esa hemoglobina glicada no puede transportar el oxígeno. Entonces, imaginen que 10% de toda la hemoglobina de este paciente está glicada, está unida a azúcar.
Y cuando ella está unida a azúcares, ella no puede hacer su trabajo, que es la oxigenación de los tejidos. Entonces, una vez más estoy dañando tejido, no solo los riñones, todo. Hígado, vaso, cerebro, músculo. Pero los riñones se ven muy resentidos por eso. Por eso, una de las complicaciones del paciente diabético es los problemas renales. El toque renal del paciente. ¿Cómo yo voy a prevenir el toque renal del paciente? Mantener su glicemia inferior a 150. El agua es un disolvente universal y toda esta osmolaridad, todo esto está alterada. Entonces va a empezar a sacar agua de las células porque ella es un disolvente universal. Ella tiene que tratar de equilibrar esto. Y ella va a hacer una dilución de todo esto para mantener los niveles constantes, una presión constante. Y lastimosamente ella va a recorrer al recurso de deshidratar a la célula. Y la deshidratación intracelular es la peor que hay. Por eso el paciente diabético siempre está deshidratado, pero tiene edema, está hinchado. Porque la deshidratación que él tiene es intracelular y eso mata a la célula, perjudica el metabolismo. Otra cosa que va a hacer la célula al estirar el agua de las células, también va a retirar sus electrolitos, va a sacar sus minerales. Y va a haber un aumento de minerales aquí en la sangre. Si ese riñón ya no está luego funcionando bien y ahora aumento de minerales, ¿qué puede pasar ahí? Formación de cálculos para empeorar todo el cuadro. Entonces, todos esos datos me puede, ¿verdad? De contar esa glicemia muy alterada. Yo ya veo que tiene una hemoglobina también muy alterada. 6.6 de su hemoglobina, 10% de esa hemoglobina no transporta el oxígeno. Y ahí. ¿Ya pensó? El oxígeno es la vida para la célula, ¿verdad? La oxigenación, la síntesis de ATP, el metabolismo celular, todo eso está comprometido. Por eso él está tan mal. Luego veo acá la cinética de hierro que se le pidió al Señor. Imagínate si yo no pido cinética de hierro en ese momento y pido solo el hemograma y digo, él tiene, está súper, perdió sangre, ¿verdad? Tiene una anemia severa, brutal. 4 unidades de glóbulos rojos concentrados. La sobrecarga de hierro que yo le voy a dar y él tiene una ferritina de 1860. Voy a descompensar aún más el paciente. Entonces, en ese momento fue oportuno hacer la cinética de hierro, por más que él sea un paciente inflamado. Por más que él tenga esa enfermedad de base, pero no fue eso lo que le trajo, lo que le está descompensando, ¿verdad? Entonces vemos una ferritina muy elevada, una sideremia elevada, la saturación elevada y todo eso me coincide con una sobrecarga de hierro. Entonces, él como es un paciente inflamado y bastante descompensado, esa inflamación, epsidina en todo momento, epsidina, interleucinas, citoquinas, epsidina, interleucinas, citoquinas. Entonces, ese hierro queda aprisionado dentro de las células. ¿Y dónde queda? En el hígado, en el vaso y en el intestino. Y si ese intestino está inflamado, no va a absorber los nutrientes que la médula ósea necesita para hacer también eritropoyesis. Además, él es un paciente bebedor. Entonces, yo tengo que saber que folato y B12 no está absorbiendo. El alcohol perjudica directamente la absorción de la B12 y aún más del ácido fólico. Si ese paciente hace uso de metformina, que no sabemos, pero suponemos que sí, que sea una diabetes tipo 2, deficiencia de B12 y de ácido fólico. Categóricamente.
Todo paciente que hace uso de las metforminas deben suplementar de forma sublingual metilfolato y metilcobalamina. Todo paciente que se le da el tratamiento con las estatinas debe suplementar la coenzima Q10. Son cosas que yo tengo que saber, es bioquímica. Entonces, mira un poco la saturación de la transferrina en este paciente, 74.3. Él está intoxicado de hierro. Y ese hierro está dañando sus tejidos, está dañando su hígado y su vaso. Ese hierro ahí se está oxidando, está estimulando las oxidaciones, muchos radicales libres, más inflamación, más daño, más deterioro. Entonces, este es un pacientito difícil de tratar. ¿Por qué? Porque él necesita una transfusión sanguínea. Porque él tiene dos criterios para la transfusión sanguínea. Los niveles de hemoglobina, nivel de hemoglobina por debajo de 7, transfusión de concentrado de Matías. Paciente sintomatológico y que está perdiendo sangre con hemoglobina por debajo de 7, transfusión. Entonces, él tiene los dos criterios. Él tiene la hemoglobina por debajo de 7, él está perdiendo sangre y él es sintomatológico. Tiene muchos síntomas, está adinámico, mareo, asténico. Al decir así, ya tenemos que pensar en un paciente que apenas puede abrir su ojo, no puede ni hablar. Adinamia, está paralizado, adinamia, no se mueve, está quieto. Entonces necesitamos elevar esa hemoglobina y esa forma es de darle las hemácias, necesitamos oxigenar este tejido, pero él tiene una sobrecarga demasiado importante de hierro y esas hemácias llenas de hierro también van a sobrecargar. Entonces ahí tengo, como se dice, uma faca de dois gumes, un cuchillo de doble filo, nosotros decimos en castellano, cuchillo de doble filo. Ahí ya se procedió a frenar el sangrado del paciente, ¿verdad? No sabemos qué es lo que ellos hicieron, si hicieron una cauterización, le dieron medicamento, no sabemos. Se estabilizó hemodinámicamente al paciente, ya no está perdiendo sangre, pero tengo que elevar la hemoglobina. Y acá no es que le voy a dar hierro por suerito, vitamina por el suerito para poder elevarle, ¿verdad? Necesito algo urgente. Le voy a tener que dar el concentrado de Matías, viendo ya que el hígado y el vaso está sobrecargado, y por eso le voy a tener que dar una dosis alta de corticoides para poder bajar las acciones de los macrófagos que están comiendo todo eso. Entonces se le da corticoides a alta dosis y se hace 2, 3 volúmenes para aumentar, aunque sea un 8 acá. Cada concentrado de glóbulos rojos frescos me va a elevar 1 gramo a 1,5 gramos por decilitro la hemoglobina. A veces, si tenemos suerte, llegamos a 2 gramos por volumen. Pero frecuentemente es esto. Entonces, si él tiene hemoglobina de 6,6, yo le di un volumen, va a ir para 7,6. Di 2 volúmenes, va a ir para 8,69. Ahí, más o menos va a poder respirar. Va a poder respirar. Entonces, más o menos, para estabilizar este paciente, yo necesito unos 3 volúmenes, no sobrecargar tanto, ¿verdad? Para revisar cómo yo mejoro esto.
Uno de los tratamientos de elección es la sangría. Pero yo no puedo hacer sangría ahora, porque él necesita sangre. Entonces, como dijimos, es una faca de dos gumes aquí. Estabilizar la inflamación, la enfermedad de base que está hiper mega descompensada, para bajar las interleucinas, interleuquinas, citoquinas, bajar la hepcidina, para poder mejorar todos estos parámetros. Quizás él tenga ya una cirrosis hepática. Un bebedor, toma cachaza, aguardiente, su petaca 3 leones todos los días. ¿Verdad? Y ahí, para saber todo eso, yo tengo que pedir una biopsia hepática para saber la gravedad de la sobrecarga de hierro que él tiene y para saber si ya le voy a poner también en la fila del trasplante para el trasplante hepático. Entonces es un pacientito bien complicado. Vamos a contestar las preguntas. ¿La hemocromatosis es una condición únicamente hereditaria? No. Tenemos la hereditaria y la adquirida. No sé si ya les comenté, pero la genética era 70% de los casos y la adquirida era un 25, 30. Yo ponía 70, 30%. La genética, la primaria y la secundaria, que era la adquirida. Hoy en día, gente, está así, 50-50. Por los pacientes con procesos inflamatorios crónicos que desregulan el metabolismo del hierro y empiezan a acumular hierro dentro de su célula. ¿Por qué? Porque la medicina no trata la causa, ¿verdad? Solo da remedio para paliar ¿qué? Síntomas. Está ahí con 250, 270 su glicemia, métele más metformina. Vamos a estar tomando una vez, 2 veces al día, bueno, ahora va a tomar 3. Estaba tomando 500, bueno, ahora va a tomar 800. ¿Es eso? ¿Cómo está su alimentación? ¿Cómo está su estilo de vida? ¿Cómo hace el tratamiento farmacológico? ¿En orden o toma cada vez que lembra, cada vez que como era el paciente, cada vez que siente que tiene la presión alta? ¿No? ¿Cómo es la presión? Sí, tengo presión alta. ¿Y toma medicamento? No. A veces. ¿Cómo? Y cada vez que siento que está alto. Y para que sienta que la presión alta, tiene que estar allá por los 150, 160. Entonces, revisar eso, ¿verdad? Entonces, no hay solo hereditaria. Hay la adquirida también y hoy en día es 50-50. ¿Cuáles son las pruebas bioquímicas útiles para el diagnóstico de la hemocromatosis? Un examen útil es esto, cinética de hierro. Ustedes vieron allá, miramos el hemograma, ahí no me contó que el paciente tenía sobrecarga o tenía hemocromatosis, me dijo que tenía deficiencia de hierro. Entonces el hemograma no nos ayuda. El hemograma puede estar todo alterado, puede estar bajo, puede estar normal en un paciente hemocromatoso. Pero sí me va a ayudar la cinética de hierro, donde sus valores van a estar aumentados. Otro examen que me puede ayudar es entonces, cinética de hierro. En ese caso, ¿cuáles fueron los parámetros que salió en la cinética de hierro? ¿Cuáles fueron los estudios? De el hierro sérico, que estaba aumentado,
la saturación, que estaba aumentada, ¿verdad? Más de 70%. La ferritina, muy aumentada, 1800. ¿Y qué más vino? TBC vino también. TBC, ¿cómo salió la TBC? Normal ou baja? Baja. Qual que é a capacidade dessa transferrina pegar esse ferro? Baja. Por quê? Porque ela está llena. Olha aqui. Quanto? 74,3%. Ya está toda ligada y lo normal es 30-40. 30-40 nomás. Entonces la cinética de hierro me ayuda y me ayuda también los marcadores genéticos. Hay dos genes involucrados en la hemocromatosis. Cuando mi paciente es joven, porque eso suele aparecer ya cuando es hereditario, primario, el paciente joven, menor a 35 años. Entonces vamos a suponer, mi paciente no tiene antecedentes de ninguna enfermedad de base, no es un paciente aparentemente inflamatorio, inflamado. Entonces, más vamos a pensar que sea genético. Ahora es luego un paciente obeso, hipertenso, diabético, hace luego tratamiento farmacológico para otra cosa. Entonces vamos a pensar más en una adquirida. Para definir eso tenemos las pruebas genéticas. Pruebas genéticas para mutación de la hemocromatosis. Entonces son dos genes y ellos suelen venir como heterocigotas, tipo así, positivo, heterocigota. Entonces, un alelo tiene en un gen, ¿verdad? Positivo, está el gen estudiado, heterocigota. O positivo, homocigota. Ahí ya sabemos que es un pacientito un poquito más descompensado, más sintomatológico, porque él recibió tanto de papá como de mamá el gen mutado. Es como la anemia falciforme, ¿verdad? Vos tenés el trazo falciforme, que nunca tiene una manifestación clínica, y vos tenés el paciente falciforme, ¿verdad? Cuando no es genético va a venir negativo. Tengo para... Sí, este es el gen. El gen es el C28Y, así es, 28C2Y. 28-2Y, esse aqui é um gen. Que ele vai vir positivo ou negativo. E se viene positivo, te tiene que decir si es heterozigota o hemozigota. Y el otro gen es el H63D. H63D. Son proteínas involucradas en el control, ¿verdad?, del metabolismo del hierro, y están en dos cromosomas diferentes. Entonces son dos genes diferentes. Entonces también es una prueba que me va a ayudar desde la parte laboratorial en el diagnóstico de la hemocromatosis. ¿Cuáles son los exámenes complementarios a realizar? Pero ahí habla de la hemocromatosis, ¿sí? Hemocromatosis. Dos exámenes que sí o sí hay que pensar en el paciente con hemocromatosis.
La ecografia abdominal para valorar hígado, vaso, intestino, tamaño. Cuando estos órganos se dañan, se inflaman, lo primero que hace es aumentar de tamaño. Buscar nódulos, fibrosis, cicatriz, esteatosis y la biopsia hepática. Va a ser criterio de biopsia hepática todo paciente con ferritina mayor o igual a 1000. Nuestro paciente tiene 1800, entonces él está dentro del criterio de pedir una biopsia hepática. Y entonces ahí me va a dar un panorama mejor, ¿verdad? Cuán dañado está, si ya tengo presencia de células malignas, si cuánto tomado de hierro ya está esa célula, en la funcionalidad de los hepatocitos, si mi paciente ya tiene una insuficiencia hepática. Mucha información me va a dar la biopsia hepática. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y las complicaciones frecuentes? ¿Qué creen ustedes la manifestación clínica de un paciente con exceso de ferro, intoxicado de ferro? Cansancio, calambres, dolores musculares, astenia, fatiga. Porque ese hierro está todo estancado en esas células de depósito, no está llegando no músculo, no está llegando las mitocondrias. La palidez, hiperpigmentación también. Hay pacientes que sufren de hiperpigmentación en el rostro, en el brazo y sobre todo podemos ver en la esclera del ojo, fica una mancha color café. ¿Sí? Eso también se suele observar bastante en los pacientes con hemocromatosis. Cuando afecta el fígado, afecta también a la producción de las proteínas. Y una de las proteínas era ceruloplasmina. ¿Y qué función tenía ceruloplasmina? Un cobre. Gente, impresionante es que el cobre viene a acumularse acá en la retina. Y ese forma esa pigmentación de color café. Puede dejar até cego o paciente. Complicaciones. Aplasia medular. Anemias severas, como en este caso de este paciente, imagínate que llegó a una hemoglobina de 6,6. Cáncer hepático, problemas endocrinos importantes. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la hemocromatosis? Bueno, hay el tratamiento farmacológico y hay el tratamiento paliativo que es la flebotomía, que es la retirada de sangre, ¿verdad? Pero no a todos los pacientes se le va a dar la flebotomía. A este paciente, por ejemplo, no. Él está necesitando de sangre, nosotros le vamos a sacar, ¿verdad? Entonces, no todo, pero es un tratamiento barato, va a ser gratuito. El paciente va a ir con su orden médica al centro médico, al centro de hemocentro, y le van a sacar la sangre como si fuera una donación. Esa sangre no se usa para donación, se descarta. Entonces, el paciente no va a gastar nada. Hay pacientes que hacen semanal, 150 ml, 200 ml. Hay pacientes que hacen una vez al mes. Hay pacientes que hacen cada 15 días. Eso va a ser según criterio médico, según el cuadro del paciente. Solo que no es definitivo, no va a curar la hemocromatosis. Eu tiro hoje, semana que vem tá tudo de novo. Né? Eu saco agora, mês que vem tá tudo de novo. É algo que mejora esa intoxicación del hierro del paciente, pero es algo paliativo, así como los tratamientos farmacológicos. Lo que hay que hacer en el adquirido es trabajar en la enfermedad de base.
Si yo trato la enfermedad de base y mantengo en equilibrio la enfermedad de base, bien controlada la enfermedad de base, no tiene por qué acumular hierro en su cuerpo. Los lácteos. Ahí le dejé un link, que es un libro de fisiopatología y diagnóstico, y ahí hay un caso clínico, ¿verdad? De hemocromatosis de un paciente joven, que es el otro, ¿verdad? El genético, para que miren, ¿sí? Entonces completen bien ahí sus nombres, sus datos para poder sellar. Son 3 sellos entonces. Hoy qué fecha es? 7. Ah. Também se não, né? Se a gente não pedir. Assim, o paciente entra caminhando e sai dentro do caixão. Bueno, va a venir entonces Thaisa a hacer la asistencia.